justo le estaba explicando ahora a mis amigos finlandeses sobre el uso de el signo de interrogación en español, que a ellos les sorprende mucho que tengamos estos dos signos de interrogación. Quiero decir, uno que abre y otro que cierra. Me refiero que, por ejemplo, tienes una palabra, hola, ¿cómo estás? Y entonces el ¿cómo estás? Tiene el signo de interrogación al comienzo y al final. Bueno, yo sé que esto para los finlandeses es un fastidio, y probablemente un fastidio digo que les molesta, porque hay que tener dos, y luego te dicen además, y esa es la parte que a mí me molesta, cuando me dicen que, ¿por qué tienen uno que está al revés? Y yo les digo, no, 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 ¿cómo que está al revés? Al revés está el tuyo, el mío está al derecho. Pero vamos a ver cómo se lo explicamos. Te voy a enseñar cómo le explicas esto a tus amigos o conocidos finlandeses, y por extensión, si estás viendo este vídeo en otra parte del mundo donde el idioma es el inglés, o tienes amigos que hablan inglés como lengua materna, o el alemán, o el francés y todos estos, para que les digas, les expliques la razón por la cual en español nosotros con mucho orgullo, mira, porque somos así, con mucho orgullo tenemos nuestros signos de interrogación, uno al comienzo y otro al final. Mira, y le vas a decir lo siguiente. Lo primero que te vas a acercar y le dices, mira, bueno, es muy importante. No respondas cosas como, ¿por qué es así? No, las cosas, esas no son respuestas. No es respuesta. La respuesta es, tú la haces y dices, bueno, siéntate, por favor. Sí, te voy a explicar un poquito de historia, pero no te preocupes, no es muy largo. Pero dale ahí para que sepa, ¿no? Cómo que tú dominas el tema. Eso es importante. Y entonces, por ejemplo, tú puedes empezar diciéndole que, mira, que hay un libro buenísimo que se llama Una historia de la lectura, de un autor argentino, canadiense, estadounidense, tiene muchas nacionalidades, que se llama Alberto Manguel. Y este señor, que es todo un erudito, es fantástico. Él tiene muchos libros relacionados bueno, con muchos temas. Digamos, es casi un filósofo, pero sobre todo a mí me interesa lo que está relacionado con la literatura, con la escritura y con la lectura. Y este en particular fue escrito en el año 96. En el año 96, originalmente en inglés, se llamaba, el nombre original es A History of Reading, en el año 96, y luego esta versión que tenemos aquí en español es del año 1998. Bueno, y es muy bonita. Además, a mí me gusta mucho la portada del libro. ¿Ves la portada? Bueno, ahí la ves mejor. La portada del libro, porque tiene este cuadro que está aquí, esta pintura, que es una que está. ¿De quién es el autor? Está Henning, sí, Henning. Ese cuadro está en el Museo de Bellas Artes de Leipzig, en Alemania. Y a mí me encanta, o sea, tiene una serenidad, se llama Joven Leyendo, y es una serenidad de eso, ¿no? De esa persona leyendo ahí, está concentrada. Pero tú le empiezas con esto, ¿no? Un poquito, mira, entonces le recuerda que ahora lo que estamos hablando es de la lectura, porque esos signos de interrogación al comienzo y al final están relacionados con la lectura. ¿Por qué? Mira, porque antiguamente se leía en voz alta. A ver, ahora nosotros siempre leemos así, agarramos un libro y, y leemos en voz baja o leemos para nosotros mismos, ¿no? Y en mi caso yo leo en voz baja realmente, porque a mí me gusta un poco saborear las palabras, ¿no? Por ejemplo, yo leo aquí dice, mira, es verano, hundida en la cama entre almohadas de pluma, con el fondo sonoro que proporcionaba el traqueteo intermitente de los carros sobre los adoquines. Bueno, esto a mí me gusta leerlo así, mira, yo lo leo así. Lo leo.
A mí me gusta hacer eso, a mí me va bien, yo entiendo mejor, bueno, me gusta y sobre todo esto lo hago, a pesar de que este libro no sería el gran ejemplo para esto, lo hago más con literatura, sobre todo con libros de literatura, digamos, clásica en español, ¿no? Imagínate, pues, no sé. Y no estoy hablando únicamente de poesía, que eso es lógico, tienes que hacerlo así, tienes que leerlo en voz alta, pero sobre todo, digámoslo, clásico, como puede ser el Quijote, o puede ser, digo que es clásico, pero es dentro de nuestra época, de los 100 años de soledad, y eso a mí me gusta el sentirlo, sobre todo cuando tienes a veces, por ejemplo, en este tipo de libros, o Pedro Páramo, ese tipo de libros donde tiene muchos localismos y palabras así que son propias de ciertas zonas, ¿no? Entonces, a mí me gusta sentir la palabra, ¿no? Es como sentir, si yo estoy leyendo, por ejemplo, 100 años de soledad, me gusta sentir ese Caribe imaginario, pero es el Caribe, ese Caribe y cómo es nuestro Caribe y cómo habla la gente del Caribe, ¿no? Aureliano Buendía habla como habla, porque él no es español, él es del Caribe. De la misma manera, a mí me gusta leer y imaginarme cómo suena nuestro buen amigo Don Quijote y su fiel Sancho Panza y cómo hablan entre ellos. Ellos no pueden hablar, tú no te los puedes imaginar a ellos hablando como hablaría Aureliano en el Caribe, ¿no? Es así. O sea, a mí me gusta sentir eso. Yo más o menos casi lo actúo yo solo, ¿no? O me imagino. Bueno, tú sabes cómo funciona esto. Bueno, tú le vas a decir eso, le vas a decir eso. Me metes primero un rollo, ¿no? Sobre la lectura y tal, lo que estoy haciendo yo contigo ahora. Le vas contando cosas. ¿Por qué es importante que hagas esto? Es importante porque cuando tú estás empaquetando un discurso, una opinión, es bueno que lo hagas de manera que el que te está oyendo, en este caso, tú tienes la oportunidad de apagar el vídeo y te va a decir, yo no aguanto más a este viejo hablando. Bueno, sí, ya lo sé. Pero cuando estás con las personas así frente a frente o en un salón de clase, es importante que se note que realmente tú has estudiado el tema, tú sabes de qué estás hablando, tú mostrar con uno o dos ejemplos sobre que has leído sobre el tema y que las respuestas que les vas a dar o la respuesta que le vas a dar es una respuesta que está bien estudiada, que no es un accidente, que es una opinión, que no es una opinión. Y entonces, después que has hecho eso, le has explicado eso, le has contado un poquito de la historia de la lectura, les recuerda que no es lo mismo la lectura que la escritura, que no son cosas, que no es lo mismo la oratoria, todas estas cosas, ¿no? Se lo va explicando, un poquito, ¿no? Para que sepa bien, puede que lo sepa, y con respeto, obviamente tú le dices, bueno, probablemente esto ya lo sabes, pero permíteme que te lo recuerde. Este es el estilo que tienes que utilizar. Bueno, entonces, tú agarras y le dices, mira, como antes se leía en voz alta, pues el lector, la persona que leía, necesitaba algunos signos que le orientaran sobre el tempo de la lectura. Es decir, la manera cómo va a leer el libro y ciertas partes y cómo las va, digamos, a actuar cuando está leyéndole a un público. Y ahora tú me dirás, bueno, pero eso de leer a un público, no, sí, ya, pero es que antiguamente no, bueno, es que todavía en muchos sitios hay mucha gente que no sabe leer, bueno, y hay mucha gente que aparentemente sabe leer, pero no es incapaz de comprender lo que ha leído. Y no lo estoy diciendo por cuestiones que sean realmente psicológicas, algún tipo de problema, ¿no? No. Es que hay gente sencillamente que es incapaz de entender porque tiene la cabeza tan llena de otras cosas que es imposible que sea capaz de entender algo, ¿no? Que está leyendo. No lo entiende, ¿no? Dice, no sé qué he leído. Bueno, pues, ¿qué se va a hacer? Pero me refiero que cuando tú estás leyendo, en principio tú le leías a un público porque había mucha gente que no sabía leer y ese que sabía leer era como el que dominaba, como cuando ahora tú le preguntas, no sé, hay alguien que sabe de temas de cómo funciona la computadora, el ordenador y eso, y no me refiero yo a las cosas estas elementales, sino un poco más difíciles y tal, y tú dices, yo no sé cómo hacer eso, y viene y se cita tu hijo o tu nieto o tu amigo, aquella persona que tiene 14, 15 años, y él sabe, él domina, y esa persona o ella domina, y esa persona es el experto y ese experto tiene un poder porque es algo que sabe hacer que no sabe hacer los demás. Tú no lo puedes hacer. De la misma manera había gente que tenía pues cosas que leer,
pero no las podía leer. Él solo veía ahí un montón de signos y cosas raras, letras, le llaman a eso y tal, y no los podía leer. Y así, y alguien tenía que hacerlo, alguien tenía que descubrírselo, presentarlo, decir, mira lo que dice aquí, mira la magia que hay aquí hay un montón de cosas. Bueno, estoy ahora en un libro, obviamente no siempre eran libros, cuando estamos hablando de hace más de 2000 años y tal. Y una época que los retóricos griegos, sobre todo los griegos, se dieron cuenta, obviamente, de la importancia que tiene esta retórica, que es un poder, porque claro, es algo que alguien domina y que no dominan los demás, es un conocimiento. Y eso, claro, no era únicamente el hecho de leer, sino de cómo leer y para quién leer y de qué manera leer. Y cuando has escogido el texto que vas a leer, que puede ser propio o puede ser de otro, ese texto lo tienes que vivir, sentir, transmitir. Eso es la retórica. Eso es el arte de la oratoria, pero la retórica va un poco más allá. La retórica implica también la comunicación no verbal y la manera como actúas. De ahí que nosotros en nuestras culturas del sur, que tenemos una fuerte influencia de esa tradición retórica de la oratoria, somos gente que generalmente nos expresamos mejor de manera oral que de manera escrita. Nos pasa muchas veces. Y también, si hay un grupo de gente, bueno, por lo general es este latinoamericano, el francés también, obviamente, y eso, ¿no? El español y tal. Son los que, digamos, llevan la voz cantante en los grupos. ¿Por qué? Por eso que los dominan el arte del habla, saben hablar y lo hacen con más gracia. Inclusive, hasta aquí en Finlandia, donde la gente es muy monótona, bla, 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 y poco expresiva, uno diría, bueno, quizás les gusta más esa manera poco expresiva. No te creas. Este estilo que tenemos nosotros, si no lo exageramos demasiado, a veces nos pasamos un poco, si no nos exageramos demasiado, para ellos les va muy bien porque también les ayuda a comprender mejor y ellos te lo van a decir muchas veces en la universidad misma, cuando tenemos nosotros a un invitado, a un profesor extranjero, digamos de Estados Unidos, que generalmente los profesores universitarios de Estados Unidos son bastante buenos hablando en público, o tenemos algún mexicano, o tenemos, pues no sé, algún español. Muchos de ellos son mucho más entretenidos y didácticamente mejores porque tienen una retórica y una manera, una oratoria, el arte de hablar y de expresarse, que es muy superior al típico de aquí de la gente de Finlandia, que no ha tenido nunca esa tradición, no ha tenido esa tradición de la retórica. Sí, en los últimos años se intenta y nosotros lo ves inclusive en los últimos años en la política finlandesa, estos que hablan más, estos que hablan ahora, que está empezando a dominar la retórica en el aspecto de manipulación política, empiezan a tener éxito en las elecciones. Porque ya prácticamente el votante se está empezando a acostumbrar que el político tiene que ser un poco más, no sé, más lanzado, ¿no? Y llama más la atención este tipo de políticos, por lo menos a nivel populista. Bueno, entonces te decía que estos amigos, nuestros amigos griegos y tal, pues hay una época, pasan unos años, ¿no? Después, pues, cuando está hablando de la retórica, pues los primeros en esa época interesados en tener una buena retórica, oratoria, eran los abogados, podría decir abogados y abogadas, pero aquí no voy a ser tan, digamos, correcto, porque lo cierto es que eran abogados, ¿no? Abogaban por alguien y eran hombres, ¿ok? Y estos juristas, esos abogados, ellos tenían que defender en público pues a su cliente, como las películas de Estados Unidos, ¿no? Que defienden al cliente. Y ahí ves que la manera que tenía esa persona en su discurso defender a su cliente era muy importante para convencer al jurado. Igual que te lo imaginas hoy en día en las películas y probablemente en la vida real también, no lo sé, pero yo más esas cosas las sé de las películas americanas de Estados Unidos. Y entonces, persona que escribía esta defensa
defensa pública de su cliente, pues claro, tenía que hacerlo de una manera que el otro, el oyente, el público, quedase convencido. Y para esto, él organizaba su discurso que fuera retóricamente de calidad, que realmente lograse que las otras personas entendiesen lo que él quiere decir y de la manera como lo quiere decir. Y por eso él tenía que leer lo que estaba o expresarlo si no estaba leído, utilizando ciertas entonaciones y manera de hablar que les daba empaquetaba mejor ese discurso. Y para eso tenía marcabas en el texto, él marcaba en el texto en qué momento tenía que alzar la voz, bajar la voz, enfatizar algo, repetir algo, hacer una pausa, seguir, hacer todo esto, ¿no? Era vital para poder empaquetar, insisto con esa palabra, correctamente el discurso. Bueno, en la lectura, cuando originalmente tenías que leer un texto en voz alta, ahora digamos que es un libro, como hacían en las fábricas cubanas. ¿Te acuerdas de esta foto? Mira, está ahí donde hay una persona leyéndole a los trabajadores que están haciendo los tabacos, los puros y tal, los habanos y esto. Y entonces pues hay alguien ahí en la fábrica leyéndoles a los trabajadores. Generalmente, lamentablemente, imagino que algún tipo de propaganda de tú sabes quién, pero puede que no fuese eso, puede ser que le está leyendo pues un libro, Las aventuras de no sé, de Oliver Twist, no sé, el Oliver Twist, ¿no? Por ejemplo, no está leyendo eso. Bueno, son las aventuras de Oliver Twist. Las aventuras era de Huckleberry Finn, creo. Es otro autor, otro libro. Uno es Mark Twain y otro Charles Dickens. Pero bueno. Bueno, está leyendo, ¿no? Está leyendo eso y claro, tiene que leerlo de una manera animada. Y para leerlo de una manera animada, obviamente los signos que tiene el libro, las comas, las pausas, los puntos, interrogaciones, interjecciones y demás, pues le dan el ritmo de cómo tiene que leerse. Pero, insistimos ahora, ya le que hemos dicho a nuestro finlandés, inglés o francés toda esta historia, que ya lo tenemos agotado, como está agotado tú escuchándome a mí, tú le acabas diciendo, mira, dicho todo esto, los signos de interrogación al comienzo de una pregunta, ese signo de interrogación está ahí porque le marca al lector cómo tiene que ser el ritmo, el tempo de esa frase. Por ejemplo, imagínate esta pregunta, ¿me lo puedes dar? Tú le dices, dale este ejemplo, que es bueno, mira, ¿me lo puedes dar? ¿Qué significa me lo puedes dar? Significa que, bueno, que you can give it to me. Sinä voi antaa sen minulle. Voit antaa sen minulle. Bueno, me lo puedes dar. Y ahora tenemos otra. ¿Me lo puedes dar? ¿Me lo puedes dar? Te das cuenta que es una pregunta. Y ahí están los signos de interrogación. Y ahí tú le dices, bueno, en inglés es, can you give it to me? Can you give it to me? O en finés, voitko antaa sen minulle? Voitko sinä antaa sen minulle? ¿Me lo puedes dar? Bueno, obviamente en inglés o en finés, como el orden de las palabras en la oración cambia, no hay necesidad realmente de señalizar que esto va a ser una pregunta, porque ya el mismo orden de las palabras señalan que es una pregunta. Pero en español, en muchos casos, no sucede esto. Tenemos me lo puedes dar, ahí los ves los dos escritos, y si yo los pronuncio iguales, me lo puedes dar, me los puedes dar, pues no sabes si es una pregunta o la afirmación. Ahora, como puedes ver, no es lo mismo, me lo puedes dar, esa es la pregunta. Pues entonces, para yo saber esto, este signo de interrogación al comienzo me informa de lo que va a pasar. Es como un aviso. Mira, un aviso, atención, reduce velocidad, atención, adelanta un poco, atención, respira, atención, guarda un poco de aire, que esta va a ser una pregunta. Piensa, va a haber una entonación. Todo eso es ese signo al comienzo. Eso es lo que está haciendo. Esa es su función.
te va a decir el otro, va a decir, va, pero qué tontería. Si yo estoy leyendo toda la frase, ya yo veo, no es que sea tampoco tan larga como para no saber que va a ser que es una pregunta. Tú dices, mira, yo lo veo ya al todo y yo veo ya al final y ya cuando estoy empezando a leer ya he visto que termina en un signo de interrogación, por lo tanto ya sé cuál va a ser mi ritmo, cuál va a ser mi entonación. Tú le dices, sí, pero luego lo que haces es que le buscas, por ahí te buscas una pregunta de esas larguísimas que nos encanta en español. Aquello que empieza y así al final, entonces es una pregunta. Y esas, cuando son esas preguntas largas, así, que tú no sabes realmente si va a ser o no va a ser una pregunta, cuando empieza la pregunta, la frase, pues eso, ahí sí necesitamos ese signo de interrogación al comienzo. Dicho todo esto, tú le puedes decir a la otra persona para que se quede contento. Tú le dices, mira, la verdad es que, mira, hoy en día ya las cosas han cambiado. Realmente uno no lee en público, ¿no? así en voz alta, y lo que haces, si lo haces, haces de memoria, por lo tanto tú sabes si va a ser una pregunta o no va a ser una pregunta. Este signo de interrogación tiene muy poco sentido, puedes decirlo de esa manera, sí, tú estás de acuerdo, de verdad tiene poco sentido, pero entonces ahí empiezas un poquito le das un poquito de carácter y orgullo a tu idioma, ¿no? Le dices, bueno, pero mira, a pesar de que no tiene mucho sentido quizás hoy en día, a mí me gusta. Y que se quede ahí, porque es una característica de nuestro idioma. Sí, que eso lo hicieron, que eso lo decidieron de la Real Academia por ahí en 1700 no sé cuánto, que vamos a ponerlos y tal para seguir con esos signos. Sí, puede ser que sea como una cuestión oficial y tal. Sí, bueno, pero de todas maneras queda bonito. Es más, está muy bien. Es más, le insistes en una cosa. Le dices, mira, ¿y sabes una cosa? ¿Sabes una cosa? No me digas más, no quiero oír nunca más que me digas que el signo de interrogación, ese que tenemos nosotros al comienzo, que ese es el signo de interrogación al revés. Y el otro, el que tú tienes, está al derecho. Tú le dices, no. Tú dices, no, mi amor, perdóname, estás equivocado. Le dices, no. Tú le dices, eso no es así. El primero está al derecho y el segundo está al revés. Y si no lo entiendes, míralo. Mira la forma que tiene. Ve la carita, ve la forma. Ve la cabecita arriba. Está al derecho. Y el otro, el tuyo es el que está al revés. El mío está al derecho al comienzo y al final al revés. El tuyo es el que está al revés. Se lo dices así, te quedas tan pancho. Y luego otra cosa, cuando te digo, bueno, y la de interjección, ¿por qué también tienen los dos de interjección? Que por cierto, con lo de interjección puedes ver exactamente como uno es el que está al derecho y el otro está al revés, ¿no? El otro está con la cabeza abajo, entonces ese es el revés, el último, ¿no? Bueno, ¿por qué? Bueno, tú le dices, mira, la verdad es que esto ya son cosas ya más de académico, porque soy más académico que en una época decidieron vamos a dejar ese signo de interrogación al comienzo de la frase, si va a ser interrogativa, y decir, bueno, vamos a poner también el de interjección para que cuadren igual, para que se vean bonitos los dos. Y ya está, esa fue la razón. Si no le gusta, pues mala suerte. Pero cuando tú le corrijas algo, le corrijas un texto, le corrijas algo que haya escrito y no te pone tu signo de interrogación ahí al comienzo si es una pregunta o de interjección, le dice, mira, mal, te equivocaste, eso está mal escrito. Y te quedas tan a gusto. Pues eso, esta era la historia que tenía que contarte. Te la podría contar mucho más corto, pero me encanta tanto hablar aquí en la taberna contigo y espero que a ti también te guste escucharme. Y si te ha gustado lo que te cuento, o lo que te acabo de contar, pues dale un like, un me gusta a esto. Pero probablemente no has llegado hasta este punto del vídeo, así que da igual. En cualquier caso, muchas gracias por tu paciencia. Y recuerda recomendar y suscribirte a este canal si no lo has hecho antes. Adiós.